Esta conmemoración que estamos realizando de la figura egregia del cardenal Cisneros, en los 500 años de su tránsito mortal, llega hoy a su cuarta clase, en que nos vamos a ocupar de un tercer aspecto fundamental de su personalidad. Hemos oído en dos clases anteriores, primero al profesor Gómez exponiendo a Cisneros como reformador eclesiástico. Luego al profesor Juan Gupil exponiendo a Cisneros como gobernante en el ejercicio de la regencia del Reino de Castilla, en dos ocasiones. Y hoy nos toca considerar la faceta de Cisneros como humanista y sabio cristiano. Para decirlo en otros términos, podríamos hablar del aspecto intelectual y cultural de la labor de Cisneros. 3 puntos voy a desarrollar en la clase, brevemente y con la finalidad de insinuar o promover una reflexión que nos atañe también a nosotros. Primero, voy a considerar a Cisneros en la encrucijada de la cultura en el siglo XV. Vamos a hacer un panorama muy breve de los problemas o de la problemática que afectaba a la cultura intelectual y a la cultura en general en el siglo XV. En segundo lugar, trataré de las personalidades de Cisneros en relación con esa encrucijada y con la cultura cristiana en la España del siglo XV. Y ahí hablaremos de Cisneros en relación con la vida universitaria, de Cisneros y los libros, y por último, del carácter espiritual de Cisneros y el lugar que en esa vida del espíritu cristiano en Cisneros ocupa la inteligencia. Y por último, como una conclusión, haré una recapitulación de los 3 temas, es decir, Cisneros y las encrucijadas del siglo XV. Los 3 temas aludan a las 3 clases centrales de esta conmemoración, ¿no? Empecemos entonces por ubicar a Cisneros en su siglo. El siglo XV es un siglo culturalmente complejo y, en general, muy mal conocido y peor transmitido en la enseñanza académica común. Porque suele asociarse, sin más, a la idea de humanismo renacentista, renacimiento, inicio de la modernidad, todas categorías que distorsionan mucho más de lo que aclaran. El siglo XV es un siglo complejo desde el punto de vista intelectual que presupone todos los antecedentes de por lo menos los 2 siglos inmediatamente anteriores, el XIII y el XIV. El XIII con la primera madurez y apogeo de la escolástica. El XIV con una cierta crisis de la escolástica y con el surgimiento de nuevas corrientes de vida espiritual y de nuevas corrientes intelectuales, me refiero fundamentalmente por un lado a la devoción moderna y por el otro al nominalismo, que vienen a plantear dificultades, a distorsionar ciertos aspectos fundamentales del equilibrio de la relación entre fe y razón, y por lo tanto a suscitar dificultades que llevan a encrucijadas, en las que uno tiene que decidir o resolver a qué atenerse, si a una cosa, si a la otra, si esforzarse por sintetizar lo uno o lo otro. En el siglo XV se dan cita figuras muy diversas. Yo he puesto allí, en esa imagen que ustedes están viendo, la representación de 6 figuras del siglo XV, de la vida intelectual del siglo XV, que son el cardenal Nicolás de Cusa, que está en el ángulo superior izquierdo,
el abad Juan Tritemio, que está abajo de él. Estas son dos figuras alemanas. En el centro, dos ilustres escolásticos del siglo XV. Arriba, no en imagen, sino con la portada de una de sus obras, el ilustre dominico Juan Capriolo, gran comentarista de Santo Tomás, y debajo de él el célebre Dionisio el Cartujano, gran estudioso de la Sagrada Escritura y también gran escolástico. Y a la derecha tenemos dos humanistas italianos del siglo XV. Arriba, Marsilio Ficino, traductor de Platón, comentarista de Dionisio el Areopagita, y abajo a Juan Pico de la Mirándola. Todas estas son figuras anteriores a Cisneros y que de alguna manera nos muestran la complejidad y riqueza de la vida intelectual del siglo XV, en que se dan cita, para empezar, escolástica y humanismo. La convergencia de estas dos corrientes es lo que quiere simbolizar esta imagen que están contemplando. Yo dije la convergencia de escolástica y humanismo, que es el hecho histórico. Pero esa convergencia implica tensiones también y conflictos, porque buena parte de los humanistas del siglo XV hacen críticas que podríamos llamar antiescolásticas, es decir, se oponen a diversos aspectos de la intelectualidad escolástica. La tildan de excesivamente compleja, de excesivamente académica, destinada solamente a los eruditos. Le achacan la incapacidad de vivificar la cultura común o vulgar. Estas son críticas que se hacen y que tienen un carácter más bien pedagógico que científico, pero que suscitan dificultades. Después hay críticas más de fondo que se refieren al modo de cultivar ciertas disciplinas, como la lógica. Los humanistas del siglo XV en general promoverán una lógica simplificada, una lógica más llana, lo cual implica a su vez perder todas las riquezas extraordinarias de la lógica tal cual la cultivaba la escolástica en las universidades. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de escolástica hablamos fundamentalmente de la vida universitaria. Las escolásticas circulan en las universidades y es la tradición fundamental de las universidades. Lo fue durante muchos siglos, ¿no? Lo seguirá siendo en los siglos XVII y XVIII. En cambio, cuando hablamos de los humanistas, se trata en general de figuras que se mueven en ámbito no universitario, en academias cortesanas, por ejemplo, ¿no? Como la célebre Academia Florentina, cuya consistencia precisa es bastante difícil de averiguar, pero al que está ligado, por ejemplo, Marsilio Ficino, ¿no? A la Academia de Florencia. Pero los humanistas en general no se mueven en el ámbito universitario, con excepciones. Una excepción será un humanista español, precisamente un poco posterior a Cisneros, que es el gran Juan Luis Vives, en el que se unen humanismo y universidad, digamos así, y también por eso ciertos aspectos de la escolástica quedan sintetizados en su humanismo. Pero el equívoco fundamental que hay que aclarar cuando se habla de humanismo y escolástica en el siglo XV es que el humanismo del siglo XV es fundamentalmente un humanismo cristiano, no otra cosa. No es un humanismo contrario a la fe. No es humanismo en el sentido de antropocentrismo. Esa es una falsificación de la realidad histórica. Cualquiera que haya leído a estos humanistas italianos como Ficino o Pico de la Mirándola sabe que su pensamiento, lejos de ser antropocéntrico, es un pensamiento profundamente cristiano y el cultivo de las humanidades clásicas para ellos es un instrumento al servicio del saber teológico. Siempre. Ese principio no queda vulnerado por el humanismo del siglo XV. Que haya algunos humanistas que en ese aspecto no tengan una visión del todo profunda y clara, eso es posible. Que deliberadamente los grandes humanistas del siglo XV
procuren separar el cultivo de las humanidades de la luz de la fe y del saber teológico, eso no. Eso ciertamente no. Digo esto porque empecé diciendo que es un siglo muy mal conocido y peor tratado académicamente, y ahora voy a insistir en eso con la mayor brevedad posible. El humanismo cristiano de los siglos XV y XVI debe ser contemplado en la continuidad de la tradición cristiana de relación entre fe y razón. Adviértase que cuando hablamos de humanismo estamos usando una palabra que viene en última instancia de Cicerón. La humanitas ciceroniana no es otra cosa que los griegos llamaban paideia, y equivale al perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre en orden a su fin último. La asunción cristiana del humanismo o de la paideia es un asunto definido ya en la patrística, y en los dos primeros siglos de la patrística, es el segundo y el tercero. Y a partir de allí, lo que podemos llamar el cultivo cristiano de las humanidades es una tradición constante, con sus tensiones, con sus dificultades a lo largo de los siglos, pero constante, permanente, que los atraviesa todos sin cesar. Con momentos de especial florecimiento, sí, con interrupciones totales, nunca. Los humanistas cristianos del siglo XV son herederos de una larga tradición, esto es lo que estoy diciendo. No inventan nada nuevo, no descubren nada nuevo. Hacen alguna labor nueva, así como todo siglo. Así como el siglo XII, y en parte el XIII también, habían traducido entero a Aristóteles del griego al latín, el siglo XV traduce entero a Platón del griego al latín por primera vez. Sí, pero comparo los dos hechos para que se vea que hay una continuidad en esto, ¿no? Una continuidad. Lo que sí genera una cierta tensión entre humanismo y escolástica es lo que podríamos llamar el problema de la gramática y la poesía por un lado contra la lógica y la ciencia por el otro, ¿sí? Es decir, la tradición humanística está más ligada a lo que podríamos llamar el saber poético y gramatical, a la lectura de los clásicos y al comentario de los clásicos, especialmente de los poetas clásicos. Y en cambio la escolástica desarrolla el saber que es ciencia, filosofía, teología y la lógica como base de toda ciencia, ¿no? Ahí hay un cierto antagonismo que ya se plantea en el siglo XIII y que Dante, de alguna manera, a fines del siglo XIII, permite resolver, o por lo menos en su figura vemos claves para una unidad de las dos cosas. No lo uno o lo otro, sino las dos cosas. Y este problema es importantísimo tenerlo en cuenta porque afecta al siglo XV centralmente, cómo unir ese saber clásico de erudición de conocimiento erudito, de los textos antiguos, e incluso algo que sí se va a cultivar con énfasis en el siglo XV, que de alguna manera emerge en ese siglo, la crítica textual de los textos clásicos, ¿no? Es decir, procurar por hacer ediciones críticas de los textos, lo más depuradas posibles, ¿no? Confrontando los códices, usando los mejores códices, ¿no? ¿Cómo conjugar esto, digo, con el saber riguroso de la teología y de la filosofía escolástica? ¿Cómo conjugar la posibilidad de llegar con esos tesoros de saber al común de las gentes, o por lo menos a los que no son universitarios, príncipes o gobernados, y no que ese saber quede solamente reservado a los que pertenecen a la tradición universitaria y enseñan o aprenden en las aulas de las universidades? Ese es otro problema, ¿no? Son dos problemas distintos. Uno, conjugar inteligencia con afectividad, de alguna manera, en la sabiduría total. Y el otro, conjugar el saber erudito con el saber popular. Ahí tenemos dos tensiones interesantísimas. La conflictividad tensa entre humanismo y escolástica en el siglo XV se complica con el espíritu reformista, porque hay un reformismo cultural, así como es parte del reformismo eclesiástico. Hay que hacer una reforma eclesial, de eso nos habló el profesor Gómez. Hay ciertos aspectos de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, que hay que reformar, o sea, volver a darles la forma de vida.
Eso también se aplica a la esfera cultural. Hay aspectos de la cultura que necesitan cierta reforma. Ese reformismo, llevado a la esfera cultural, puede generar desequilibrios intelectuales. Un ejemplo típico de eso es Erasmo. Erasmo es un poco posterior a Cisneros, pero las obras más conocidas de Erasmo se publican todavía en vida de Cisneros, los últimos años de la vida de Cisneros. Erasmo es un reformista cultural, precisamente. Y en ese afán de reformismo cultural tiene una visión totalmente desequilibrada, sesgadísima de lo que es la tradición escolástica, en la cual solamente ve defectos y de la cual desconoce las profundísimas riquezas, no solo de ciencia, sino también de sabiduría. Ese reformismo cultural entraña ciertas tentaciones, como todo reformismo. Hay que ver, una cosa es reformar y otra cosa es el reformismo. Eso lo dijo muy bien Gómez en su clase, ¿no? El reformismo es una actitud ideológica que pretende cambiarlo todo, ¿no? Y que tiende a no reconocer nada sólido, firme, seguro en lo ya dado. En Erasmo hay un cierto desequilibrio reformista cultural, diríamos. No es el reformismo herético de Lutero, no. Pero hay un reformismo cultural en Erasmo que expresa una corriente, una vertiente potencialmente perniciosa, porque tiende a desconocer las riquezas, insisto, de toda la escolástica. A este respecto se plantea otra cuestión, ¿sí? Reformar ciertos aspectos de la cultura para mejorarla, pero sin perder el vínculo vital con la tradición dinámica y, sobre todo, con los tesoros que esa tradición encierra. Yo hice una referencia al pasar a la devoción moderna y al nominalismo. Y estas dos corrientes que vienen desde el siglo XIV implican también ciertas críticas atendibles. El nominalismo como crítica al intelectualismo exacerbado es atendible. La devoción moderna como crítica a una falta de interioridad en la vida religiosa es atendible. Pero en esas críticas atendibles hay gérmenes de extravío también. El nominalismo, empezando por ser crítica del intelectualismo vano, hueco, petulante, termina siendo un voluntarismo irracionalista. La devoción moderna, procurando vivificar las prácticas religiosas con la interioridad, puede terminar siendo, y en algunos de sus representantes termina siendo, un subjetivismo individualista desde el punto de vista religioso. Y un pietismo que destaca lo afectivo en desmedro de lo intelectual, generando un desequilibrio en la vida espiritual. Entonces, fíjense, brevemente tenemos un cuadro complejísimo de situación que yo estoy haciendo no otra cosa que presentar en síntesis, y para comprenderlo quizá habría que profundizar un poco en cada una de estas líneas que he marcado, ¿no? Pero es este el panorama con el que se encuentra nuestro personaje, digamos, Cisneros, o la España del siglo XV, de la segunda mitad del siglo XV, en la que vive Cisneros. Y lo que yo quiero mostrar en esta clase es que Cisneros ha logrado en su persona y en su actividad una síntesis superadora de estos conflictos. No él solo, sino él como parte de lo que es la cultura hispano-católica de la segunda mitad del siglo XV, que se continuará en el siglo XVI. En esta cultura hispano-católica, escolástica y humanismo se darán la mano. No estarán la una contra la otra. Y Cisneros es un arquetipo de este darse la mano, humanismo y escolástica. La crítica textual la recibirá con los brazos abiertos. La erudición clásica, lo mismo. El cultivo de la gramática, también. Piénsese en la edición de la Biblia políglota complutense, con todo su trabajo de crítica textual. Piénsese en el apoyo de Cisneros a Nebrija, el primer gran gramático de la lengua castellana, primera lengua que tuvo una gramática, primera lengua vulgar. O sea, cuando se estudiaba gramática en Europa hasta ese momento se estudiaba la gramática latina, con Donato, Prisciano. Ninguna lengua vulgar tenía su gramática escrita. La primera será la lengua castellana, y escribirá esa gramática don Elio Antonio de Nebrija,
con el apoyo del cardenal Cisneros. Y escribía también un diccionario latino-español. Pero además de hermanar humanismo y escolástica, en esa España del siglo XV encuentra también solución superadora a otro conflicto que mencioné, saber erudito y saber popular. Porque todos los tesoros de la escolástica, del humanismo asumido como instrumento de la escolástica, y a eso apuntará la Universidad de Alcalá de Henares, y ese espíritu complutense también será recogido por la más antigua y prestigiosa universidad que tenía España, que era Salamanca, ¿no? Baste pensar en la figura de Fray Luis de León, gran humanista, clásico, gran biblista y gran teólogo, todo en una pieza. Ese es el espíritu de la síntesis a la que va asociado Cisneros. Con Fray Luis he saltado un siglo después, ¿sí? Pero es un fruto de esta corriente cultural viva, ¿no? En que escolástica y humanismo se hermanan, y se hermana también, dije, saber popular y saber erudito. ¿Y eso a través de qué? El eslabón entre una cosa y la otra lo pone, primero, la reforma eclesial y la cultura religiosa popular de base catequética. Recordemos que cuando se habló de la reforma, el profesor Gómez hizo hincapié en eso, ¿no? Cómo Cisneros era celoso de que se instruyera en la catequesis al pueblo cristiano. Esa catequesis que va a ilustrar en la fe al común de la gente es la base de una sabiduría popular ligada a la fe. Pero esa sabiduría popular ligada a la fe va a ser vivificada por la espiritualidad reformada. Piensen en lo que significaba ver a estos frailes franciscanos como Cisneros, ¿sí? Que andaban descalzos leguas y leguas por los caminos de Castilla, ¿no? Y que siendo hombres de la erudición, siendo finalmente, que tenía Cisneros, de la preparación, universitarios cultísimos, iban mendigando el alimento de casa en casa, ¿está claro? Pidiéndole a la gente. La gente los recibía y, bueno, a Cisneros muchos no le daban, ya nos lo contaron eso, ¿no? Porque impresionaba demasiado el personaje, pero al fraile andaluz simpático que cantaba y que lo acompañaba, ese le daba. Pero fíjense ustedes, el encontrarse con esa gente ya era una lección espiritual, esto estoy diciendo, ¿no? Y era una cosa cotidiana, era una cosa de todos los días. Pero hay algo más. Unos y otros están sostenidos por una fuerza mística. El espíritu místico de la Iglesia española del siglo XV, que se profundizará en el siglo XVI, es el eslabón, digamos así, entre cultura popular y cultura erudita, porque la mística culmina la cultura de la sabiduría teológica y al mismo tiempo vivifica la cultura popular en todas sus manifestaciones. Le da culminación. Le da culminación porque le da anclaje a toda vida cultural, desde las más elementales formas de la vida social hasta las más elaboradas de la vida académica, le da anclaje en lo trascendente y en la gracia de Cristo y en la gloria del reino como destino. Y establece una tensión viva, escatológica, entre el tiempo y la eternidad. Y sin eso no entendemos la síntesis cultural, la síntesis intelectual de la España del siglo XV. Eso se expresa en lo que canta la gente, en la poesía. Una de las figuras destacadas de lo que podríamos llamar la primera mística castellana del siglo XV es Fray Íñigo de Mendoza. Otro Mendoza es este, no el cardenal Mendoza, ni el marqués de Santillana, que se llamaba Íñigo López de Mendoza también. Este es un Mendoza que fue fraile franciscano en la segunda mitad del siglo XV y se dedicó a escribir poesía. Yo voy a leer alguna cosa de este hombre, porque esta poesía es una manifestación de esto que acabo de decir, vínculo de tradición culta y tradición popular,
de inteligencia, afectividad y sentido moral atravesados por una espiritualidad cristiana y por una tensión mística hacia el reino de los cielos. Y escribe estas cosas este hombre: eternalmente engendrado, temporalmente nacido, eternalmente ordenado para ser nuestro enviado, temporalmente venido, eternal gobernador de las cosas temporales, por salvar al pecador, vestiste, inmortal Señor, la carne de los mortales. Oh ciega natura humana, cuán nada son tus servicios, que según siempre te emana de la bondad soberana la fuente de beneficios, que te crió de no nada, dotada de hermosura, y más, después de criada, por remediar tu errada, se vestió la carne tuya. En la Virgen sin mancilla, sin asuntamiento alguno, oh graciosa maravilla, ¿qué lengua podrá decirla? Ni de mil cuentos el uno, forzado de caridad, encarnó el Hijo de Dios, oh cuán nueva novedad, parir con virginidad y concebir sin ser dos. He leído 3 décimas, ¿no?, que son un ejemplo de esa poesía popular que, y esto lo digo anticipando un poco la clase próxima, también vendrá a América y se afincará entre nosotros, ¿no? Y es la base de nuestra poesía popular hispanoamericana. En décimas se ha escrito nuestro Martín Fierro también, ¿no? En décimas octosilábicas, como las 3 que acabo de leer. Y estas son estrictamente teológicas, ¿no? Hablan de la encarnación del Verbo, hablan de la redención de los hombres por el Verbo encarnado. Y son coplas populares, escritas por un fraile erudito, sí, pero un lenguaje, primero el lenguaje vulgar, castellano, pero un castellano que no está separado del latín escolástico. ¿Por qué? Porque en el decir vulgar se canta el mismo misterio que los teólogos de Alcalá o de Salamanca contemplan. Hay una unidad profunda entre una cosa y la otra. Y esta cultura popular es una cultura impregnada de sabiduría y de mística. Si no se entiende esto que estoy tratando de presentar, no se entiende el espíritu y el sentido de la síntesis cultural cisneriana. Cisneros, ahora paso a la segunda parte, Cisneros interviene en la vida cultural de la España del siglo XV, en primer lugar, en la vida universitaria. Cisneros fue estudiante universitario. Más tarde, por encargo de la reina de Castilla, fue reformador visitador de las 2 universidades que tenía el reino de Castilla, que era Salamanca y Valladolid. Ahí vemos cómo el espíritu de reforma eclesiástica incide también en la vida universitaria, a la que había cosas que moderar y corregir, para que la disciplina de las universidades estuviese al servicio auténtico de la ciencia y de la sabiduría. Había privilegios también que moderar, porque las corporaciones, las universidades como corporaciones eran sumamente privilegiadas, tenían una serie de exenciones, de prebendas también, que podían dar lugar a muchos abusos, ¿sí? Y eso estaba constantemente necesitado de ajuste. Pero su intervención más importante en la esfera universitaria es como fundador. Cisneros es conocido por todo el mundo como el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, la gran universidad complutense. Pero antes de fundar en Alcalá, hubo 2 proyectos cisnerianos, siendo ya él arzobispo de Toledo. Uno, el proyecto de un estudio general en Sevilla, del cual no hubo más que inicios, en el año 1502. Y el otro, la fundación de un colegio mayor en Salamanca. Estos 2 proyectos, en realidad, se frustran
Pero no va a acontecer lo mismo con Alcalá. Alcalá tenía asignado un estudio general ya en 1293. El arzobispo Gonzalo de Toledo había obtenido del rey Sancho IV una carta plomada que no se hizo efectiva, pero que mandaba establecer un estudio general, es decir, el origen de una universidad en Alcalá de Henares. Esto en el fin del siglo XIII. Unos 150 años después, en 1458, el obispo Carrillo establece efectivamente un estudio general en Alcalá, con una cátedra de gramática, una cátedra de lógica y una cátedra destinada a los franciscanos que tenían convento en Alcalá y que no podían acudir a las cátedras comunes, ¿no? Un estudio general de humanidades, de artes es este, porque se enseña gramática y lógica. En 1485 surge el proyecto de una universidad en Alcalá. Lo promueve Cisneros y se hace cargo del proyecto el cardenal Mendoza, que es entonces el arzobispo de Toledo. Y obtiene la aprobación pontificia para establecer un estudio general ampliado, es decir, no ya solo de artes, en el año 1487, del Papa Inocencio VIII. Estos no son más que los antecedentes. Es decir, cuando Cisneros se aboca al proyecto de erigir una universidad en Alcalá, hay una serie de precedentes que hay que tener en cuenta, ¿no? La Universidad Cisneriana es una empresa extraordinaria cuando se pone a estudiarla, porque Cisneros no se limitó a procurar los documentos fundacionales de la universidad. Eso lo hizo, y ya era buen trabajo. Había que conseguir la aprobación pontificia por un lado y la aprobación real por el otro. Las bulas pontificias relacionadas con la Universidad de Alcalá se escalonan entre 1495, es la primera bula para erigir el Colegio Mayor de San Ildefonso, que será el corazón de la universidad, 1499, 1509, y finalmente en 1512 se obtiene la bula Quoniam per Literarum Studia, que es considerada la Carta Magna de la Universidad Complutense, emitida por el Papa León X, 1512. Las bulas anteriores son o de Alejandro VI o de Julio II, ¿sí? Las primeras de todas son varias bulas de Alejandro VI, el Papa Borja, ¿no? Y después hay una también de Julio II, en 1508, y finalmente culmina todo ese proceso legal, diríamos así, con la bula del 1512, que establece todos los privilegios de la universidad como universidad protegida por la autoridad papal, ¿no? Con todas sus facultades: facultad de teología, facultad de artes y facultad de derecho canónico. La facultad de Derecho en Alcalá fue originalmente solo de Derecho Canónico, por voluntad expresa de Cisneros. Ahora voy a explicar un poquitito eso. Estas fueron las tres facultades originales de la universidad. Se le añadió luego la facultad de Medicina, ¿sí? Con lo cual se completaron las cuatro facultades, ¿sí? La facultad de Derecho, varias décadas después de muerto Cisneros, va a incorporar también el estudio del derecho civil, ¿sí? Pero en el plano original cisneriano era solamente facultad de Derecho Canónico. La facultad de Medicina tampoco formaba parte del plano original, pero la Corporación de los Médicos de Alcalá, que era muy importante y muy prestigiosa, empezó a trabajar y a tramitar delante del rector de la universidad la erección de la facultad y se consiguió finalmente, ¿sí? De modo tal que quedó una universidad completa, ¿no? Con las cuatro facultades tradicionales: Teología, Derecho, Medicina y Artes. Cisneros no solo procura esto, finalmente, discúlpeme, además de los documentos pontificios,
tenemos que tener en cuenta los documentos reales, ¿no? Y la Carta Real de Privilegio va a llegar precisamente también en febrero de 1512, ¿no? La va a dictar el rey Fernando el Católico como gobernador del reino de Castilla. La Facultad de Artes, recordemos, cuando hablamos de Facultad de Artes la expresión puede despistar un poco, ¿no? Pero Facultad de Artes hay que entender así artes por artes liberales, es decir, los saberes o disciplinas que preceden, por ser de orden humano, al estudio de la teología. Esas artes liberales, que podemos llamar también humanidades. Se habla de facultad de artes, se habla de una facultad de humanitates, ¿no? Humanidades, o sea, saberes de orden natural que implican el cultivo de la inteligencia preparatoriamente en orden a poder ascender a los estudios teológicos. Las facultades de artes enseñaban la gramática, la lógica, la retórica, las matemáticas en todas sus formas, la astronomía, la música y la filosofía, como culminación de todas las artes liberales, de todas las humanidades. Eso es una facultad de artes, ¿sí? Las otras no requieren básicamente aclaración, pero esta probablemente sí. Pero Cisneros no se limita a esto, no se limita a esta cuestión de procurar los documentos necesarios, sino que procura la gente que le dé vida a esta institución. Se procura los catedráticos que van a ocupar las distintas cátedras en las facultades. Se arma un equipo de profesores, diríamos así, ¿no? Personalmente. Y se preocupa por el aspecto material, no solo edilicio, sino también por el sustento material de semejante emprendimiento, ¿no? Ediliciamente la actividad es impresionante. Por eso se lo llama tradicionalmente a Cisneros el mejor alcalde de Alcalá, porque rehizo la ciudad entera, ¿sí? La Alcalá anterior a Cisneros se transforma materialmente porque las construcciones cisnerianas le van a dar un perfil nuevo a la ciudad. Ahí tenemos un grabado que reproduce Alcalá en el siglo XV. Y acá tenemos una de las primeras construcciones cisnerianas en Alcalá, que es la iglesia colegial magistral de los santos Justo y Pastor. Empiezo por acá porque esta iglesia era el corazón religioso de la villa de Alcalá. Los santos Justo y Pastor fueron dos niños mártires de comienzo del siglo IV, en la época de Diocleciano. Y estos dos niños complutenses, Complutum era en ese momento una ciudad con una importante comunidad cristiana, que aproximadamente un siglo después, un poco más de un siglo después, va a ser ya sede episcopal. Complutum, o sea, Alcalá, fue sede episcopal desde el siglo V hasta el siglo XI. El proceso histórico es bastante confuso entre el siglo X y el XI, pero lo cierto es que, en parte por efecto del dominio musulmán y en parte por la actividad de los arzobispos de Toledo, la sede de Alcalá va a desaparecer y la ciudad de Alcalá va a quedar incluida en la diócesis de Toledo. Así era en la época de Cisneros, ¿sí? La diócesis de Alcalá se restauró recién en el año 1991, o sea, hace poquito, ¿no? Ahora hay obispo de Alcalá, ¿sí? Pero desde hace poco. En el siglo XIX pasó a ser parte del arzobispado de Madrid-Alcalá. Pero desde el 11, en realidad no 11, desde el 12 hasta
12-13 en realidad. Todo ese proceso, insisto, es bastante confuso y discutido además por los historiadores. Pero entre el 12 y el 13 pasa a la jurisdicción del arzobispado de Toledo con toda claridad. En el 13 ya seguro que es de Toledo. Desde ahí hasta el 19 fue parte de la diócesis toledana, ¿no? Pero esta iglesia, donde estaban las reliquias de San Justo y de los santos Justo y Pastor, los santos niños patronos de Alcalá, la hizo edificar nueva Cisneros, la había convertido en colegial Carrillo. Carrillo la había erigido como iglesia colegiata, era una parroquia de Alcalá. Carrillo, el arzobispo Carrillo la hizo colegiata, que tenía un colegio de canónigos que se ocupaban de la liturgia en la iglesia, y Cisneros la hizo colegial magistral. Eso significaba que el colegio que atendía el colegio de sacerdotes que atendía la iglesia colegial tenían que ser todos doctores en teología. Era un colegio de 52 miembros, presidido por un abad mayor. Y se ocupaban, por supuesto, su oficio principal era el oficio litúrgico. Celebrar la misa y el oficio divino en la colegiata. Pero lo que hizo Cisneros fue elegir de nuevo la iglesia, ¿no? Una nueva iglesia colegial, que es esta que se ve aquí. Aquí vemos el interior de la colegiata de los santos Justo y Pastor. Aquí están las reliquias de los santos niños, ¿sí? Flanqueadas por sus imágenes esculpidas, ¿no? Y a esta iglesia fueron trasladados en noviembre del año pasado los restos del cardenal Cisneros. En una solemne procesión que se hizo el 8 de noviembre, el aniversario de su fallecimiento, del año 2016, dando inicio al año cisneriano en Alcalá, se trasladaron los restos de Cisneros desde el convento de las religiosas franciscanas que él fundó en Alcalá, San Juan de la Penitencia, hasta la actual iglesia, la actual catedral, porque ahora la colegiata magistral es la catedral de Alcalá, ¿sí? La función litúrgica era fundamental y voy a decir una cosa muy breve sobre esto. Cisneros procuró siempre celosamente la dignidad y el esplendor de la celebración litúrgica, tanto en Toledo como en Alcalá. El prelado Jerónimo Páez, en una carta del 12 de mayo de 1511, datada en Alcalá, dice, refiriéndose a las celebraciones litúrgicas de la colegiata de los santos Justo y Pastor: las celebraciones son ejemplares y se dicen las horas canónicas muy cumplidamente y todo el oficio divino se hace muy bien. Hago hincapié en esto porque esta iglesia colegiata de los santos Justo y Pastor va a ser también la sede de lo que podríamos llamar el Senado de la Universidad de Alcalá. Porque el abad mayor, el abad, el que presidía el colegio de canónigos de los santos Justo y Pastor, era al mismo tiempo el canciller de la Universidad de Alcalá de Henares. Y era quien presidía todos los actos solemnes. Acá hay un vínculo, fíjense, entre la actividad académica y la actividad litúrgica, entre el culto y la cultura. La función académica era otra función de la colegiata, ¿sí? Le correspondían a los colegiales, o sea, a los miembros de la colegiata magistral, no solo la Cancillería, sino la colación de grados, los arbitrajes cuando surgían dificultades entre las facultades o entre los estudiantes y alguna facultad, la inspección de todas las facultades en orden a que se cumpliesen las constituciones cisnerianas dadas para la universidad y presidir todos los actos académicos solemnes de la universidad, ¿no? Bien, todo esto está vinculado a la magistral de los santos Justo y Pastor. Pero el otro corazón de la universidad que Cisneros también hace edificar, físicamente inclusive, arquitectónicamente, es este.
el Colegio Mayor de San Ildefons. Colegio Mayor de San Ildefons. Aquí lo vemos en una fotografía aérea, ¿no es cierto? El Colegio Mayor de San Ildefonso. Acá podemos ver la fachada principal, allá la entrada de la capilla del Colegio de San Ildefonso, ¿no? Y se ve también el gran patio que tenemos aquí, ¿no? Aquí. Este es el llamado teatro o paraninfo, ¿no? Donde se hacían todos los actos solemnes del colegio de San Ildefonso. Aquí está la tribuna para el orador, en el paraninfo. Esta es la capilla, acá está la capilla por dentro. Y en la capilla vemos el monumento funerario de Cisneros, porque allí fue sepultado originalmente. Los restos de Cisneros estuvieron allí, en la capilla de San Ildefonso, hasta el año 1936. Porque en el comienzo de la fase aguda, digamos, de la Guerra Civil Española, la colegiata fue asaltada, fue saqueada, incendiada en gran parte, ¿no? Hoy día está reconstruida, y lo que se hizo con los restos de Cisneros en prevención de esto fue sacarlos del sepulcro, que fue destruido completamente. Este también está reconstruido, el sepulcro, y parte del sepulcro también se trasladó, se pudo salvar en parte, y eso se trasladó todo a Madrid preventivamente. Y después de la guerra volvió así a Alcalá. Tenemos... Sobre la universidad podemos decir muchísimas cosas, pero yo quería hacer hincapié solamente en algo. Yo dije que Cisneros pensó la universidad con 3 facultades fundamentales: la de teología, la de artes y la de derecho canónico. Y excluyó el derecho civil, ¿por qué? Porque quería una universidad al servicio de la teología, una universidad fundamentalmente teológica. Él había estudiado en Salamanca, y Salamanca era una universidad fundamentalmente jurídica, no teológica en la época que Cisneros estudió. Ni siquiera tenía facultad de teología erigida Salamanca en esa época. En el siglo XVI va a ser la gran universidad teológica, no solo de España, sino de Europa. Salamanca. Pero visto históricamente, eso es de alguna manera un fruto de la reforma cisneriana de la Universidad Castellana. ¿Por qué? Porque Cisneros lo que quiere es una universidad no centrada en el tramiterío mundano, sino una universidad centrada en la contemplación de Dios. Y por eso no quiere facultad de Derecho Civil en Alcalá. La facultad de Derecho solamente de Derecho canónico. Y la facultad de Medicina es añadida, ¿sí? No forma parte del plan original. Pero es añadida, y es añadida con un espíritu franciscano por Cisneros, entendiendo al oficio médico como un oficio principalmente vinculado a la caridad y a la misericordia. En ese mismo espíritu va a fundar un hospital en Alcalá, ¿no es cierto?, para pobres, unido a una casa que llamó la Casa de las Doncellas, que era para formación de jóvenes también, huérfanas o de origen humilde, ¿sí?, a las que se instruían en ese colegio, ¿no?, una especie de internado, de escuela, ¿no?, la Casa de las Doncellas, hasta que llegaban a mayor edad, y entonces podían... También cumplía la función de un centro de formación espiritual, porque llegada a cierta edad elegían si ingresar al convento de religiosas que atendía la Casa de las Doncellas, que era el de San Juan de la Penitencia, o llevar vida familiar, ¿no es cierto?, para lo cual se les daba una dote que ponía la misma casa, ¿no?, la misma Casa de las Doncellas. Pero
Además del Colegio Mayor de Filósofos, están después los colegios menores que integran la universidad, ¿no? Ustedes saben que la universidad en esa época estaba integrada básicamente por colegios que eran las residencias de los estudiantes, ¿no? Además de las facultades con sus cátedras estaban los colegios. Los colegios, además de ser sedes de residencia de los estudiantes, tenían funciones académicas auxiliares porque había profesores, digamos así, de apoyo en los colegios, ¿no? En algunas universidades esos profesores de apoyo van a suplir con el correr del tiempo a las cátedras, que es lo que pasó en Oxford entre el siglo XIII y el XIV. Oxford se transformó en un conjunto de colegios simplemente, donde las cátedras están vinculadas a los colegios, no a las facultades. Pero no es el caso de Alcalá. En Alcalá los colegios eran colegios. Bien. Bueno, podríamos decir muchas cosas más, pero basta con esto. He hablado ya, he hecho alusión a la proyección histórica del modelo complutense. Lo otro es Cisneros y los libros. Cisneros y los libros. Aquí he puesto una imagen que tiene que ver con eso. Lo otro que hizo Cisneros fue una promoción de las imprentas en Alcalá, ¿no? Hubo varias imprentas en Alcalá que se establecieron en la ciudad en virtud de la fundación de la universidad y por los requerimientos de textos, ¿no es cierto? Había que formar la biblioteca de la universidad, había que editar libros. Cisneros hace las dos cosas, compra libros ya existentes y promueve la edición de libros. Es curioso saber esto, lo digo como un dato curioso nomás, además de imprimirse libros, existían activísimos talleres de copias manuscritas, lo que serían nuestras fotocopiadoras de hoy día. Porque obviamente los libros no bastaban para los estudiantes. Entonces, ¿qué hacían? Iban y pedían, hágame una copia de este, o de estas tales páginas de esto, y ahí iban los copistas y le hacían la copia manuscrita, ¿no? Le hacían la copia. Bien. Era una actividad enorme esa en Alcalá, los copistas para los estudiantes. Pero Cisneros se va a ocupar de editar libros, dije. Las ediciones cisnerianas tienen tres rubros fundamentales, y no están ligadas solamente a Alcalá, porque también como arzobispo de Toledo edita libros, ¿no? Hace imprimir libros. Hay tres rubros fundamentales que atender. Uno son los libros de carácter litúrgico, primera preocupación de Cisneros. Como arzobispo de Alcalá va a ser editar el misal toledano que ven ustedes allí, y no solo el misal de rito romano, que era el que se usaba en Toledo, sino también el misal mozárabe. También hace una edición del breviario mozárabe y después una edición del breviario romano. Todo eso implicaba un trabajo de edición porque había que recoger los mejores códices que había hasta ese momento y después hacer la edición y mandarlo a la imprenta, ¿no? En ese aspecto la actividad de Cisneros es admirable. Y otra cosa interesante, como la imprenta, que es para este tiempo una novedad técnica, ¿no? No suprime la existencia de los manuscritos. Cisneros, además de mandar imprimir misales, mandó hacer un misal manuscrito en 7 volúmenes para uso del culto de la Catedral de Toledo, ¿no? Del cual vemos aquí una imagen, ¿no? Que es un misal ampliamente ilustrado, miniado, ¿no? Una belleza extraordinaria. De modo que, al mismo tiempo que conecta con la novedad de la tecnología de su tiempo, añade un eslabón a la tradición de los manuscritos ilustrados que viene de los siglos anteriores, ¿verdad? Este es el misal más lujoso, se lo llama el misal rico, ¿sí? El misal rico de Cisneros, ¿no? Este se conserva en la Catedral de Toledo, ¿no? Era exclusivamente para uso del culto pontifical en la Catedral de Toledo, ¿no? El culto presidido por el arzobispo. Junto con la edición de los misales hay que tener en cuenta la edición de los textos jurídicos y de los catecismos en el arzobispado de Toledo, ¿no? Que fueron varios. Pero, antes de llegar ahí, además, el segundo rubro son lo que podríamos llamar literatura académica y literatura popular, las dos cosas. Literatura para uso en la universidad, literatura para difusión popular. Esta segunda, por supuesto, implica
traducciones al castellano o directamente obras compuestas en castellano. ¿Sí? Yo acá he puesto varias obritas que tienen que ver con las empresas editoriales de Cisneros. El que está arriba en el centro es un fragmento de un tratado del Tostado. El Tostado es el más eminente biblista y teólogo de la España de la segunda mitad del siglo XV. Alfonso de Madrigal, apodado el Tostado, según dicen por el color de su piel, el tostado, el morocho, ¿sí? Alfonso, hay quien dicen que no era por eso, pero Alfonso de Madrigal. Fue obispo de Ávila al final de sus días, Alfonso de Madrigal, pero fue muchos años profesor de teología en Salamanca. Los centros de estudios teológicos en Salamanca eran los estudios de las órdenes religiosas que tenían convento en Salamanca, ¿sí? Los dominicos, los franciscanos, los agustinos. Después ya más tarde, recién en el siglo XVI, fin del siglo XVI, van a abrir los carmelitas también el convento en Salamanca. Bien. Las obras del Tostado fue una cosa que y Cisneros intentó hacer una edición completa de las obras del Tostado. Solamente logró editar los comentarios del Tostado a Eusebio de Cesarea, o sea, la historia eclesiástica. Y empezó la edición de las obras bíblicas, de los comentarios bíblicos del Tostado, que eran un monumento. ¿Sí? Pero eso no pudo haber terminado. Otra empresa erudita también de Cisneros, en relación con la vida universitaria, además de las obras del Tostado, en teología, fue emprender una edición de Aristóteles en griego y en latín. Aristóteles completo. Eso tampoco llegó a verlo concluido en modo alguno, pero se hizo buena parte de la traducción latina y se juntaron códices griegos de Aristóteles en orden a hacer la edición del texto griego, que se conservan todavía en la biblioteca de Alcalá. Otro ejemplo de literatura popular es un tratado de agricultura, ¿no?, que mandó publicar en castellano, escrito por un tal Hernando, cuyo hermano era fraile y era conocido de Cisneros, y nos refleja la vastedad de sus intereses y la preocupación de que la literatura sea alimento de todos los hombres, ¿no? No cabe duda que, aquí lo tenemos, está aquí, ¿ven? Obra de agricultura compilada de diversos autores por Gabriel Alonso de Herrera, demandado del muy ilustre y reverendísimo señor el cardenal de España, arzobispo de Toledo. ¿Ven? Esa que está acá abajo, es la obra de agricultura. Sobre la agricultura. Castilla era una tierra de agricultores en gran medida, ¿no? De labradores, como se dice, de labradores. Sin embargo, la empresa editorial más importante y más célebre de Cisneros es esta, ¿no? La Biblia Políglota Complutense. Aquí tenemos un ejemplar de una edición facsimilar de la Complutense. La Complutense terminó de imprimirse poco antes de morir Cisneros, en el año 1516, y fue fruto de enormes esfuerzos de Cisneros, que reunió un equipo de eruditos que, fíjense, tenían que manejar los unos el hebreo, o sea, hebraístas, los otros el griego, helenistas. De hecho, hubo 2 griegos muy importantes en el equipo. Y los otros el latín, pero manejarlos a nivel de erudición crítico-textual, porque se trataba de reunir códices hebreos, códices griegos, códices latinos de la Biblia completa, de todos los libros de la Biblia, ¿sí? Cotejarlos y hacer una edición completa de los textos bíblicos en sus lenguas originales y en traducción latina, y para el Antiguo Testamento también en traducción griega.
La Políglota Complutense tiene para el Antiguo Testamento en general 3 columnas, ¿sí? Que son el texto hebreo, la traducción griega de los 70, con traducción latina interlinear. Ahora voy a mostrar una paginita. Ahí lo ven, ¿sí? Está el texto hebreo, a la izquierda aquí. A la derecha, el texto griego, pero si ustedes se fijan, cada línea del texto griego, lleva intercalada una línea de traducción latina, ¿sí? Fíjese, esto está en griego, pero esto está en latín, esto está en griego, esto está en latín, ¿sí? Eso es una traducción interlineal. Para que el que no domina el griego ampliamente, que era la mayoría de los clérigos latinos de la época, ¿no es cierto? Si un clérigo español sabía latín, pero griego no. Entonces, va leyendo el texto griego ayudado por una traducción latina que lo acompaña, ¿no? Eso es. Entonces tiene usted el texto hebreo de aquel lado, el texto griego de los 70 con traducción latina aquí, y en el medio el texto latino de la Vulgata, ¿sí? Para los libros del Pentateuco se agrega, eso lo ven aquí, se ven las 3 columnas arriba, ¿no? Pero abajo hay más, porque para todo el Pentateuco se agrega la versión parafrástica aramea del Targum de Onkelos, que va acá, es la que está allá abajo, escrita en caracteres cuadrados hebreos, con traducción latina, acompañada de una traducción latina. Eso para todo el Pentateuco, ¿está claro? Esta empresa extraordinaria, para el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tenemos? El Nuevo Testamento tiene el texto griego original, ¿no? Y la traducción de la Vulgata, son 2 columnas, ¿sí? Eso para todos los libros del Nuevo Testamento, como el que tienen allí, ¿no? Si ven ahí abajo, ese volumen corresponde al Nuevo Testamento, está abierto en el comienzo del Evangelio de San Juan, y tienen ustedes la columna griega y la columna latina, ¿no? Muy bien. Aquí, en cambio, pueden observar en el Pentateuco, ¿no? Las 3 columnas y abajo el Targum, o sea, la perífrasis aramea junto con la traducción latina. Esta es una reproducción facsimilar, no es el original, ¿eh? Esta es una reproducción facsimilar que se hizo en España en los años 80, ¿sí? Pero reproduce el texto de la edición original cisneriana. Bien. Este trabajo extraordinario, ímprobo, promovido, dirigido superiormente y financiado íntegramente por el cardenal Cisneros, es al mismo tiempo una ofrenda, diría yo, una alabanza, un canto de gratitud, ¿no es cierto? Fíjense, ¿qué es lo que hace editar Cisneros? La Biblia, ¿no? La palabra divinamente inspirada. Yo dije que la finalidad de la Universidad Complutense era ser un centro de estudios teológicos, fundamentalmente, que la primacía estaba en la sabiduría teológica. Y el gesto de hacer editar la Políglota Complutense implica esto también, ¿no? La sabiduría suprema es la que nos viene del conocimiento de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo acá se advierte la síntesis cisneriana de la que hablé al comienzo entre humanismo y fe, ¿no es cierto? Porque los estudios filológicos, uno de los colegios menores va a ser el llamado trilingüe, ¿sí? O colegio de San Jerónimo, con cátedra de griego y de hebreo, además de la gramática latina, gramática griega, gramática hebrea, ¿sí? Los estudios filológicos, lingüísticos,
la crítica textual, ¿no? Aspectos enriquecientes del humanismo del siglo XV, son asumidos aquí al servicio del conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Esto es parte fundamental de la síntesis cisneriana y de la síntesis de la cultura hispánica que se abre en este siglo XV, hispano-castellana fundamentalmente, que se abre en este siglo XV con Cisneros. Bien, ya vamos a terminar la clase. Yo quería hacer una breve referencia al carácter espiritual de Cisneros y la vida intelectual. Estas intervenciones de Cisneros en la esfera de la cultura intelectual, la universidad, los libros, no se pueden separar de la personalidad de Cisneros, porque en él convergen un espíritu sapiencial, un espíritu místico, un espíritu litúrgico. Sapiencial porque por encima de toda ciencia está la sabiduría. El hombre que olvida eso está de alguna manera perdido. Una sociedad que olvida eso, también. Una cultura que olvida eso, también. Y una de las grandes riquezas que tenemos que recibir de la España cisneriana y de la figura de Cisneros es la clara y lúcida percepción de esta verdad, ¿no? Si adquirimos ciencia, no es por la ciencia misma, sino en orden a la sabiduría. No la ciencia por la ciencia, sino la ciencia para la sabiduría, que es conocimiento de lo más alto, conocimiento de las verdades supremas, que ordenan la totalidad de la existencia, ¿no? Y que nos enderezan al fin último. Si no hay sabiduría que culmine la ciencia queda frustrada, no llega a su término. Eso es lo que pasa en la filosofía cuando no hay metafísica, y pasa en la totalidad del saber cristiano cuando no hay teología, y cuando no hay teología sapiencial, y cuando no hay, que es la única teología auténtica, y cuando no hay sabiduría mística que culmine esa teología especulativa sapiencial. Cuando digo que es un espíritu místico, vuelvo a lo que dije al comienzo, ¿no? En Cisneros, en ese abrazo del reformismo franciscano, de la espiritualidad evangélica en Cisneros, evangélica quiero decir del Evangelio, del Señor. Esa espiritualidad franciscana remozada, repristinada, que él adquiere y vive en la Salceda, ¿no? Es la fuente constante en su espíritu de una tensión mística, de una tensión hacia Dios, de hacerlo todo para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Y esto es inseparable del espíritu litúrgico que encontramos en Cisneros. Cisneros es un espíritu litúrgico, su vida es centralmente litúrgica, promueve la liturgia, restaura la liturgia hispánica o mozárabe en la Catedral de Toledo, ¿no? Se empeña en la dignidad de la celebración litúrgica, manda a todos los clérigos que de él dependen cumplir con sus obligaciones litúrgicas escrupulosamente. Aquí tenemos otro tema fundamental. Esa liturgia implica también no solo la celebración de la misa y de las celebraciones sacramentales, sino también el oficio divino como fundamento de una vida de alabanza de Dios. No solo individual, sino social, comunitaria. Una vida que está comunitariamente fundada en la alabanza. E hice alusión a cómo esto se refleja también en la organización de la universidad. Una universidad sapiencial es una universidad orientada místicamente, pero es también una universidad enraizada litúrgicamente. Eso hace a toda la tradición de la cultura cristiana sapiencial. En las escuelas monásticas, en las escuelas catedralicias, lo que da el ritmo y la raíz a las horas del estudio es el canto de la liturgia. Y lo mismo pasa en la Universidad Cisneriana. Y por eso hay una síntesis espiritual que viene de su experiencia más profunda de la vida de fe. Y por último hay una reverencia por el saber. Yo en la primera clase leí un pasaje de un cronista
castellano, historiador, que describía cómo Cisneros todos los días tenía disputas teológicas, ¿no? Mientras comía, en lugar de pavear, se hacía acompañar por teólogos y filósofos y juristas que disputaban las cuestiones, ¿no? Como en la cátedra universitaria. Y él atendía las disputas. Acá hay otro rasgo que también está ligado a su importancia en la vida cultural, que es lo que podemos llamar la reverencia por el saber. Y esto es un rasgo que hoy día nos resulta, yo diría, hasta conmovedor, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la cual no solo falta el espíritu sapiencial y místico, sino también, inclusive, la más elemental reverencia y respeto por el saber, el esfuerzo por aprender. No tenemos a Cisneros, arzobispo de Toledo, cardenal, que hace de discípulo todos los días, ¿sí? Se hace acompañar por los que saben, para aprender todos los días. Y eso es una lección en sí misma. Es un ejemplo. Como dice el libro, el famoso arquetipo de Quintanilla, ¿no? Que ustedes lo tienen, si tienen el programa en mano, en la parte de atrás del programa hay una imagen de la portada del libro de Quintanilla que se llama programita, no sé si lo tienen allí, aquí, esto, ¿sí? La obra de Quintanilla es el arquetipo de virtudes, espejo de prelados, ¿no? Así se titula el libro, refiriéndose a Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, y le pone como lema a Quintanilla lo que tienen ustedes ahí arriba, el humilde ensalzado y el más ensalzado humilde. En Cisneros hay una humildad profunda y auténtica que no es apocamiento, ni cobardía, ni pusilanimidad, pero es una humildad profunda de un hombre que, siendo el primado de España, todos los días quiere aprender teología para poder servir mejor a sus hermanos, ¿sí? Esa reverencia por el saber, por el conocimiento, por la inteligencia, ¿no? Hoy día es algo que haría falta imitar un poco más, me parece. Con esto vamos a dar por terminada la clase y solamente hago alusión a lo siguiente. Este tercer aspecto que hemos considerado hoy de la personalidad de Cisneros en el siglo XV español completa la figura de Cisneros en tres encrucijadas distintas de ese siglo. Una, la de la reforma eclesiástica. En Cisneros encontramos el espíritu de auténtica reforma contra el reformismo devastador que no vacila en ir hasta la herejía y hasta el cisma con tal de transformar o reformar presuntamente. Y ahí tenemos la reforma en sentido propio, en Cisneros. Reforma anclada en la fe y anclada en la conversión personal, porque la reforma de Cisneros empieza por él mismo. De ahí pasa a la orden franciscana, de ahí pasa a las órdenes religiosas de Castilla y de ahí a la Iglesia de Toledo y a la Iglesia de España en general. La otra encrucijada es la de la política. Suele hablarse del siglo XV y XVI, el nacimiento de los estados modernos. Cisneros es un gobernante ejemplar. Podría asociárselo al estado moderno. Eso es un concepto tan vago y tan ideológicamente manipulado que no quiero meterme ahora porque quiero concluir brevemente. Digo una sola cosa. Es cierto que Cisneros está en la línea de reforzamiento de la autoridad real, de la unidad de la autoridad regia por encima de las facciones aristocráticas. Pero eso es simplemente atender al bien común. No es postular un Estado omnipotente o un Estado absoluto, sino simplemente una autoridad regia fuerte que, al conservar la unidad de la vida social, garantice la posibilidad de proveer al bien común, que es lo que guía toda la actividad de gobierno de Cisneros, ¿no? La justicia en orden al bien común, pero no suprimiendo la complejidad de la vida social, los privilegios de las instituciones, los fueros particulares de estos o de aquellos, no, sino en la riqueza de las instituciones, dándole a cada quien lo que le corresponde. En esos Cisneros no hace saltar por el aire
las instituciones tradicionales de la Corona de Castilla, ni pretende hacer semejante cosa, ni suprimir el orden social como base de la vida política, ni mucho menos la concurrencia de la autoridad civil y de la autoridad eclesiástica en orden al bien común en una república cristiana, en una monarquía cristiana como era la castellana, ¿no? Y por último, tenemos el perfil cultural intelectual que hemos visto hoy. Y aquí Cisneros de nuevo se nos aparece como un ejemplo de virtud en el equilibrio entre escolástica y humanismo, el equilibrio entre vida intelectual, volitiva y afectiva, en el equilibrio entre saber erudito y saber popular. Todo eso gracias a ese espíritu místico que tiene esa Castilla a la que pertenece y al que él coopera activamente. En esa misma Castilla, el primer poeta de nombre conocido que compuso en la lengua castellana que nosotros también hablamos, se llamó, con el mismo nombre de bautismo de Cisneros, Gonzalo de Berceo, monje silense, o sea, de la abadía de Santo Domingo de Silos. Otro Gonzalo castellano, un poco más del norte que Cisneros. Pero los Cisneros venían de Palencia, que no está tan al sur como Torrelaguna, donde él nació, que ya es de la zona madrileña, toledana. Y voy a terminar la clase leyendo una invocación de Gonzalo de Berceo en los Milagros de Nuestra Señora. Señora bendita, reina de todos, coronada por Jesucristo tu Hijo, líbranos de las zancadillas del diablo que tiende heladas a las almas. Tú nos guías, Señora, en la derecha vida, tú nos gana en cabo fin buena y cumplida. Guárdanos de mal golpe y de mala caída, que las almas en cabo hayan buena esida, buena salida. Muy bien. Muchas gracias.